Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro video de ejercicio de trigonometría. Este es el video parte 2. Igual que el anterior, es sin editar. Vamos a resolver los siguientes problemas. Si es un poco largo, lo podemos dividir en una tercera parte. Bueno, para alfa y beta, ángulos agudos de un triángulo rectángulo cuyo coseno es 3/5, calcular esta expresión que está ahí. Bueno, solución. ¿Qué es lo interesante de este problema? Bueno, es que ahora aparecen senos de ángulos dobles. Así que vamos a usar una identidad que hemos aprendido. Entonces, sí, el cálculo va a ser un cálculo numérico. Entonces, digamos, simplemente acá es solución. Fijarse que alfa y beta son ángulos del triángulo. Entonces, si nosotros dibujamos un triángulo aquí, llevamos alfa a este ángulo y beta a ese ángulo. Entonces, lo que nosotros tenemos para este alfa coseno es 5 tercios. Perdón. El coseno, por eso que este es un video sin editar, coseno es 3/5. 3/5. Y por lo tanto esto tendría que ser 4, ¿no? Bueno, cuadrado de 3 más cuadrado de 4 es cuadrado de 5. Entonces se tiene, vale. Vale. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, con este, el coseno ciertamente es 3/5. El seno del ángulo es 4/5. El coseno de beta es el seno de alfa, 4/5. Coseno de este ángulo es el adyacente de este ángulo es 4 y la hipotenusa es 5. Y el seno de beta es el coseno de alfa, sería 3/5. Entonces con esto uno dice, ahora necesitamos usar, por ejemplo, eh, el seno del ángulo doble. Nosotros sabemos, voy a copiar acá la identidad 2 seno de alfa, coseno de alfa, que en este caso, y estoy recordando la identidad que vamos a considerar, el coseno del ángulo doble. Hay varias igualdades. Por ejemplo, ocupemos esta, una de las tres igualdades, 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces, luego el seno de 2 alfa tendrá que ser igual a 2 veces 4/5 por 3/5, ¿no? Y eso es 24, 25. Aquí 4 por 3, 12, 24. Y el coseno de 2 alfa tendría que ser igual 2 por el cuadrado del coseno. Déjeme chequear qué es lo que me está preguntando. Ah, coseno de 2 beta es el que vamos a calcular. Bueno, tomemos 2 beta. Esta es la identidad general para cualquier ángulo. Pongamos beta acá. Entonces quedaría acá menos 1. Sería 2 el coseno de beta. El cuadrado del coseno de beta, ahí está, 4/5. Cuadrado de menos 1. Y esto da 2 por 16 partido por 25 menos 1. Y esto es igual a 32 menos 25, 7, ¿no? 17, no, 7, 7 sobre 25. No me equivoqué en los cálculos. Por lo tanto, así, la expresión es igual a, para no copiarla de nuevo, copiamos y vamos juntando los pedazos. Acá sería seno de 2 alfa, que sería 24 sobre 25. 24 sobre 25 menos 3 veces coseno de 2 beta
7 sobre 25, y esto partido por tangente de alfa cotangente de beta. Tangente de alfa tenemos el seno coseno. Tangente de alfa sería 4 tercios. Miramos el triángulo ahí. Esto es 4 tercios más cotangente de beta. Cotangente de beta. Cotangente de beta que sería 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Más 3 cuartos. Si uno calcula este número, llega, voy a hacer este cálculo directamente en la calculadora. Voy a colocar acá. Veamos acá, 24 partido por 25, perdón, 24 sobre 25, le estamos restando menos 21 partido por 25, ¿cierto? 21 sobre 25, y el denominador sería 4 sobre 3 más 3 sobre 4. Ya, y eso sería 36 partido por 625. Entonces colocamos acá 36 sobre 625. Tenemos nuestro primer problema resuelto. ¿Cuál fue el ingrediente? La parte interesante acá es que necesitamos encontrar el seno y el coseno de ángulos dobles. Bien, demostrar las siguientes identidades. Vamos a hacerla de la manera más sencilla posible. La manera más rápida sería, observe esto. Observe eso. Esta es una identidad. Voy a ocupar acá, fijarse, que tenemos acá seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno. Es el seno de la suma de dos ángulos. Esta parte es sen de alfa más beta. Y todo está al cuadrado. Y esto se está sumando con... Este es coseno de alfa más beta. También al cuadrado. Bueno, esto vale 1. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es 1. Entonces el problema está completamente resuelto. ¿Ok? Si nos damos cuenta de ese detalle, la identidad prácticamente se escribe sola. También, por supuesto, si nosotros desarrollamos los cuadrados acá, los dobles términos se cancelan. Queda este término al cuadrado, ese término al cuadrado, ese término al cuadrado, ese término al cuadrado. Y ahí hay que empezar a factorizar y a usar la identidad pitagórica y llegamos igual. ¿Ok? Ese sería el primer problema. Ese sería el segundo, veamos acá. Tangente, digámoslo acá, solución. Desarrollando los cuadrados, si nosotros desarrollamos los cuadrados de binomio, acá nos quedaría, al desarrollar los cuadrados, nos quedaría esto. Nos quedaría esto. Nos quedaría lo siguiente, desarrollando los cuadrados. Nos queda así. Fijarse que el doble producto se va a cancelar con el doble producto. Por lo tanto va a quedar tangente cuadrado de beta dos veces. Estamos diciendo que desarrollando los cuadrados más 2 cotangente cuadrado de beta. Llegamos a eso. Y esto lo podemos factorizar de la siguiente dos factor de tangente. Y esto lo podemos escribir como seno sobre coseno más coseno sobre seno. Coseno sobre seno.
y llegamos acá. Y si nosotros hacemos el cálculo, llegamos exactamente arriba, ¿no? 2 veces seno a la cuarta más coseno a la cuarta sobre el producto, ¿no? Por el coseno cuadrado de beta. Bien, tenemos el problema resuelto. Ya, continuemos. Veamos algunos problemas de planteo. Ya lo tratamos en la clase, así que vamos a hacer este problema. Veamos, a ver. Veamos acá, solución. Dice, un asta de bandera está enclavada verticalmente en lo alto de un edificio. Estamos leyendo el problema. Cuestión. Aquí. Bueno, un asta de bandera está enclavada verticalmente en lo alto de un edificio a 12 metros de distancia, a 12 metros de distancia del edificio a nivel del suelo. Los ángulos de elevación de la punta del asta y de la parte superior son de 70 y 30. A ver, veamos acá. Vamos a hacer un dibujo. No me quedan muy bien las líneas, ¿cierto? A ver si puedo hacer un dibujo un poco más. Ahí, a ver. Ya, este es el suelo, por supuesto. Vamos a dibujar aquí, vamos a poner acá el edificio. Y sobre el edificio pongamos acá el asta. Pongámoslo de otro color el asta. Aquí. Aquí está el asta. No me quedó muy bueno, pero ya. Entonces, desde algún punto, por acá, a 12 metros, esa longitud vale 12, los ángulos de elevación de la punta del asta y de la parte superior, aquí debe ser de la punta, debe ser de la parte inferior, por supuesto. Aquí la reacción, voy a colocar con otro color. De la parte inferior es... de la punta del asta y la parte superior del edificio. De la punta del asta de acá. Estaba leyendo mal. De la punta del asta, ahí. Y de la parte superior del edificio son. Está bastante directo el enunciado. Entonces, planteemos el dibujo acá. Aquí está el edificio. Y ahí está el asta. El edificio. Tenemos entonces, voy a ocupar otra línea continua solamente para no complicarnos tanto. Aquí tenemos un ángulo y acá hay otro ángulo. Vemos acá. Desde este punto tenemos un ángulo de elevación y tenemos otro ángulo de elevación. Y esta longitud que está acá es 12. Entonces, este ángulo dice 40 y todo este ángulo es 70. Con esa información encontrar la longitud del asta. Bueno, como se indicó en los problemas, como se indicó en la clase y en el video anterior, naturalmente vamos a ocupar la razón trigonométrica, es que es la tangente. Fijarse que acá ese dato está tácito del problema. Entonces esta longitud es x. Entonces se tiene, como uno debería ya ir adivinando. Entonces se tiene, se ha resuelto este problema bastantes veces. Entonces simplemente vamos a decir acá, planteemos las ecuaciones involucradas. Se tiene 1 tangente de 40 en este triángulo que está acá es esta la vamos a llamar I. Tangente de 40 es I
sobre 12. Por lo tanto, el I es 12 tangente de 40. Y la segunda relación que vamos a considerar acá, que es esta, que es en el triángulo completo, en el triángulo más grande, que es la tangente de 70, es igual a x más y sobre 12, ¿no? Es esa longitud sobre esa. Y que es x sobre 12 más y sobre 12. Bueno, aquí podemos jugar con las ecuaciones. De acá entonces podemos deducir, ya sea reemplazando directamente aquí o la fracción, bueno, hagámoslo de manera ordenada, sistematizado, aunque el cálculo ya sale. Digamos acá simplemente que esto implica que x más y es 12 por la tangente de 70. Bueno, y de esas dos relaciones obtenemos lo que nos están pidiendo. Luego, x es igual a 12 tangente de 70 menos y, o sea, factorizamos 12 tangente de 70 menos la tangente de 40. Ya, y podemos dar, aproximemos este dato, voy a ocupar la calculadora acá. Esta es una respuesta simbólica, pero válida. Si no tenemos calculadora, esa es la respuesta que uno lo podemos considerar. Voy a colocar acá tangente de 70 menos tangente de 40. Y eso nos da 22.9. El resultado acá entonces es 22,9 metros. Este es el problema. Bueno, ese es el primer problema que vamos a considerar. A ver. Veamos el número 4. Este problema se puede resolver usando triángulos generales. Vamos a resolverlo de esta manera. A ver, planteemos el problema, que a mí lo que me interesa es que planteemos el dibujo. Entendamos la situación. A ver, veamos acá. Entonces decimos solución. Se puede resolver de una manera un poco más simple usando los teoremas más generales de triángulos. Después lo podríamos devolver. Entonces dice, tenemos una colina. Aquí está la horizontal. Respecto al plano horizontal, aquí hay una colina. Ahí está la colina. Aquí está inclinada respecto al horizontal 9 metros. 9 grados, perdón. 9 grados aquí. Bueno, al pie de la colina, ese es al pie, hay una torre. Ahí está la torre al pie. Desde un punto de la colina 12 metros más arriba, 12 metros sobre la colina, por acá, no sé, 12 metros, la torre subtiende un ángulo. Entonces, lo que estamos diciendo es que no es un ángulo de elevación, estamos diciendo que esa longitud es vista desde ese punto con este ángulo. Cambiamos el color acá, ¿ves? En rojo. Ahí. 54 grados. Voy a borrar este, ponerlo más acá. Ahí. Me quedó bastante mejor el dibujo. 12. Entonces lo que nos está preguntando por la altura de la torre. Por supuesto, es perpendicular aquí. H. ¿Cuál es la altura de H? Bien. Entonces solución. Aquí tenemos, ese sería el dibujo que estamos considerando.
Ya. ¿Cómo podemos resolver este problema? Entonces, fijarse, mira, aquí hay varias maneras de razonar, proceder. Voy a solamente usando razones trigonométricas. Entonces, mire, pintemos acá esta longitud, esa que está ahí, ¿ok? Eh, o tracemos la perpendicular, ahí. En realidad, pongámosla ahí, ahí, ahí está. Entonces podemos considerar ese triángulo que está ahí. En ese triángulo que está ahí, démosle nombres acá, a ver, para que se entienda. Entonces, voy a colocar A, O, B. Digámoslo acá. En triángulo A o B, esta longitud, ocupemos negro, lo voy a llamar P. En ese triángulo tenemos la hipotenusa. Tenemos que el seno de 9, seno de 9 grados, a ver, es igual a P sobre 12, ¿no? ¿Correcto? El seno de 9 grados es P sobre 12. Luego, P es igual a 12 por el seno de 9. Ahí tenemos ese dato. Ese dato es interesante. Bien, ahí estamos usando esa información. Ya, ¿qué podemos más hacer aquí? A ver. Bueno, veamos. Entonces, fijarse acá, lo que podemos hacer, voy a tomar otro color acá, que es un color, por ejemplo, ese verde. Nosotros tiramos esa línea ahí, ahí. Entonces tenemos que esta longitud es P, por ejemplo. Hay varias maneras de resolver este problema. Puede que lo haga un poco más largo que, como se es, que lo razonable, pero aprovechamos de practicar. Aquí tengo P. Bien, ¿y qué hacemos entonces si tengo P? Nos falta encontrar esta longitud. Esta longitud es la que está faltando para tener la altura de la Q. ¿Sí? Llamemos Q a esto. Entonces podríamos nosotros considerar esa longitud que está ahí. Podemos calcular esta longitud, que es esa también, ¿no? Además, coseno de 9 es ¿cuánto? Es S sobre S, ¿no? Es AO sobre 12. Por lo tanto, AO debería ser 12 por el coseno de 9. Ahí, ¿sí? Así que esa longitud que está en verde es la misma que esta. Estamos pintando en verde ahí, es la misma. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo acá. Y ya tenemos esta longitud. Este rectángulo. Ahí, ese que está ahí. Voy a colocar acá D, E. Entonces, en este triángulo rectángulo faltaría encontrar ese ángulo, por ejemplo. ¿Y cómo encontramos ese ángulo? No hemos ocupado que sea 54, pero aquí podemos ocupar que es 54. En el triángulo OBE, ¿este ángulo cuánto vale? ¿Cuánto vale este? Ese ángulo, ¿cuánto vale? Vale 81, ¿no? 81, porque este vale 9, este vale 81. Por lo tanto,
De acá deducimos que ese ángulo vale ¿cuánto? Este que está aquí. Vale, sumemos. ¿Qué tenemos? 81 más 54 y le restamos 180, 45 grados. Este vale 45 grados. Bueno, entonces con esa información podemos determinar, ¿no? Entonces, podemos decir en qué triángulo. El triángulo BDE, en el triángulo BDE, estamos solamente usando razones, en ese que está ahí. Tenemos esa longitud y nos falta conocer esa, así que podemos usar tangente, ¿no? Tangente de 45, aunque ya alguien puede deducir que es isósceles, pero hagamos el cálculo. Tangente de 45, concluimos que isósceles el triángulo, pero este es 45, ese 45, esa longitud coincide con esa. Tangente 45 es esta sobre Q. Es esa longitud que dijimos que es 12 coseno de 9, que es AO, es 12 por coseno de 9 sobre Q. Por lo tanto, sabiendo que este número vale 1, seguimos copiando el razonamiento porque puede que en otro ángulo distinto Q tiene que ser igual a 12 por coseno de 9 grados. Así, la altura es igual a, así, la altura de la torre es h igual P más Q. O sea, eso es 12 por seno de 9 más 12 por coseno de 9. ¿No? O sea, es 12 por seno de 9 más coseno de 9. ¿Y cuánto aproximadamente? Este número es pequeño y este es casi 1, ¿no? Es un poco más de... A ver, vamos a calcular aquí. 12 por, paréntesis, seno de 9 más coseno de 9. 13.72. Aproximadamente 13,72 metros. Aproximadamente eso. ¿Ok? Aproximadamente eso. Bien. Ya, este problema se puede resolver de una manera mucho más eficiente y rápida si usamos un triángulo general. Pero aquí solamente lo hemos usado, hemos calculado usando razones. Ya. Los problemas que quedan involucran problemas del seno y coseno. Resolver un triángulo es completar la información restante. Si tienes lados y ángulos, completar los ángulos que faltan y los lados que faltan. Respecto a resolver un triángulo, son 6 lados son 6 elementos los que vamos a determinar, los 3 ángulos y los 3 lados. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente: te tienen que dar la información, te tienen que dar 3 datos para obtener los otros 3, siendo necesariamente uno de estos datos un lado, para poder resolver el problema. Conoce los 3 ángulos, entonces hay infinitos triángulos con, con esos ángulos. ¿Ok? Entonces el problema se dice que no tiene solución, porque tiene infinitas, o sea, tiene muchas soluciones. Aquí cuando hablamos de resolver un triángulo es hallar uno, un único. En realidad puede haber más de uno, que se llama el caso ambiguo. Bueno, vamos viendo acá cómo lo podemos plantear. ¿De qué manera podemos plantear el problema? Bueno, a ver, la recomendación es siempre dibujar un triángulo genérico, el más genérico posible, con los datos. La convención, recuerde que si le llamo A y le llamo B y le llamo C,
Entonces el ángulo que tiene por vértice, el ángulo asociado al vértice, se va a llamar de la misma manera. Entonces, en este caso es 67. Voy a cambiar el color. 67. A este le llamamos A, el lado opuesto al ángulo es 100 y este es 125. Ya, vamos a ocupar uno de los teoremas vistos en la clase. ¿Cuáles son los teoremas que vimos en la clase? Los teoremas del seno coseno. A ver, estos son los teoremas que estamos planteando aquí. Es ese, que es el teorema del coseno, el teorema del seno. ¿Cuándo ocupamos el teorema del coseno? Cuando tenemos dos lados y el ángulo entre ellos, cosa que no es este caso. Si tuviéramos esta información, el ángulo que está entre A y C, con el teorema del coseno habríamos obtenido esa longitud y tendríamos los tres lados. ¿Ok? Cosa que no ocurre acá. Em, Así que lo que vamos a ocupar es el teorema del seno. Ok, bien. Entonces vamos a ocupar el teorema del seno. ¿Qué es el teorema del seno? El teorema del seno dice que el seno de un ángulo es a su lado como el seno de un ángulo es a su lado. Aquí está ahí. ¿Ok? Dijimos que C será de 125. Aquí cambié los lados, ¿no? Aquí, para mantener la notación, no es B, voy a colocar C acá, para ser riguroso con lo que estamos planteando acá. Este es 125. Le llamamos C. Ya, entonces este es gamma. Este es beta, perdón. Es gamma el de arriba. Vamos a ocupar gamma. Aquí está gamma. Ese es gamma. Entonces se tiene del teorema del seno, que obtenemos que el seno de gamma, o sea, que digo una cosa y escribo otra. Por video sin editar, me puedo arrepentir. No le vamos a llamar gamma. Dijimos que vamos a ocupar la misma nomenclatura. Este ángulo es C. El seno de C es a 125, como el seno de 67 es a 100, ¿no? ¿Qué concluimos de acá? Esto implica, despejemos seno de C. Implica entonces que el seno de C implica que el seno de C es 125 sobre 100 por el seno de 67. Bueno, esto es lo mismo que colocar 5 cuartos por el seno de 67 grados. A ver, calculemos ese número. Calculemos ese número. ¿Qué tenemos acá? Vamos a calcular el producto completo. Entonces vamos a colocar 5 cuartos y lo vamos a multiplicar por el seno de 67 grados. Estamos trabajando en grados. ¿Y nos queda qué número? Mira, el número que está acá, este número es aproximadamente 1,15. Este número es mayor que 1 entonces. Cosa que entonces nos da que el seno de C es un número positivo. De hecho, que es positivo, es un número mayor que 1. Luego no existe C. Pongamos acá recordar que el seno de cualquier valor es un número que se mueve entre -1 y 1 para todo número real o para todo ángulo medido con esa cantidad de radianes. Por lo tanto, estamos igualando el seno de C a un número que es mayor que 1, así que no existe C. Por lo tanto, en este caso no existe triángulo.
No hay un triángulo con estas, o sea, no podemos construir un triángulo con estas dimensiones. No existe triángulo. No existe un triángulo con estas dimensiones, ¿ok? Ese problema 1 no tiene solución. Vamos al problema 2 entonces, el 2. Veamos el caso 2. 2. Vemos el triángulo acá. Ahí está el triángulo. A dijimos que era 60. 60. ¿Qué más dijimos qué más tiene que B es 8 y C es 1? Sigamos manteniendo la nomenclatura A, B y C. B es 8 y C es 1. Muy bien. Con esta información podemos encontrar A. Pintémoslo de otro color aquí. Podemos encontrar A. Entonces vamos a decir acá, usando el teorema del coseno, que tenemos. Tenemos el teorema del coseno, vamos viendo. A está relacionado con B, con el lado B, el lado C y el ángulo alfa. ¿Qué dice el teorema del coseno? Veamos aquí. Ahí está el teorema del coseno. A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. Conocemos el coseno de A. Entonces nos queda A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por 8 por 1 por el coseno de 60. Bueno, esto es igual a cuadrado. ¿Qué tenemos acá? 8 por 8 son 64. 65 menos, esto es a cuadrado, perdón, menos 16 por un medio. Esto es 65 menos 8. 57 entonces. El cuadrado de 57. Esto implica que a cuadrado es 57, por lo tanto, el a es raíz de 57. Ahí tenemos el otro lado. Bien. Así que completemos el dato que falta. Este vale 57. No, perdón. ¿Ves? Borrador. Esto es, vamos acá. La longitud es raíz de 57. Eso es lo que queremos decir. Esto vale ahora raíz de 57. Eso. ¿Qué nos está quedando? Encontrar un ángulo. Bastaría con encontrar un ángulo y obtener el otro por diferencia con 180. Podemos aplicar el teorema del seno entonces. Vamos a aplicar el teorema del seno. Digámoslo acá, aplicando el teorema del seno. Vamos a aplicar el teorema del seno acá. A ver. Por ejemplo, vamos a encontrar beta, gamma. Encontremos gamma. Perdón, C. C. Entonces tenemos el seno de C es a 1, como ocupemos el ángulo, el seno de 60 es a raíz de 57. De acá implica que el seno de C debe ser igual a 1 medio raíz de 3, 1 medio raíz de 3 sobre raíz de 57. Por lo tanto, aquí anotémoslo, para nosotros esto es C tiene que ser
el seno opuesto, seno inverso, ahí, estamos usando la notación de la calculadora. Ahí, esto es con calculadora y obtenemos, voy a hacer el cálculo acá, 6.5. A ver, un dato antes de que calcular, observe lo siguiente, hay algo que, un hecho que es conocido en un triángulo. En un triángulo, el ángulo de menor medida se lo pone al lado de menor medida y el ángulo de mayor medida se le opone al lado de mayor medida. Por lo tanto, nosotros estamos calculando el ángulo en C es el más pequeño de los tres, porque este es el lado más pequeño. 6,5. 6,5. Bien, todo en grados, por supuesto, estamos viendo todo en grados acá. Por último, de esto, podemos decir que B es 180 menos 60 grados más 6,5. Y entonces esto es igual a, aquí está la aproximación, 113,41. Este ángulo es aproximado porque aquí ya es aproximado. La suma de estos tres, por supuesto, es 180, porque obtuvimos beta a partir de esa diferencia. ¿Sí? Como diferencia, así que el número da exactamente 180. Ahí hemos completado el ejercicio, he conocido eh, tres datos, hemos encontrado los otros que faltaban, ¿correcto? Nota, digamos que un comentario, nota, 2 puntos. Uno puede comprobar que también podemos hallar directamente también el ángulo beta, ¿no? También se puede obtener beta o B como sigue. Usemos el teorema del seno. Seno de B es a 8, como el seno de 60, es a raíz de 57. De acá deducimos que seno de B ahora es, este es un medio raíz de 3, ¿no? Entonces hay un medio, ahí está el 1 medio, pero estamos multiplicando por 8, o sea, sería 4 raíz de 3 sobre raíz de 57. Y de acá, ¿por qué hago este cálculo? Para comprobar que efectivamente la suma de los tres ángulos da 180. Si nosotros calculáramos el ángulo que falta usando el teorema del seno, ahí, eh, nosotros obtenemos con beta este. ¿Qué pasó acá? Fíjate que este 60 y este no alcanza. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, atención. Voy a decir acá, en esta parte, recordar una cosa que ocurre siempre. El seno de un ángulo eh, es lo mismo que el seno de 180 menos el ángulo. ¿Ok? Entonces, en este caso, seno de B es lo mismo que el seno de 180 menos B.
que es 180 menos 66.5, 113,15. Que es el ángulo que en realidad 113,15, ¿ok? Que es el ángulo que en realidad es el que vamos a considerar. Voy a borrar aquí. Fíjate que este que está acá no nos sirve, porque un ángulo era 60 y el otro es 6.5. No nos alcanza entonces. Bueno, entonces tenemos que tomar el suplementario. Esta propiedad que está acá nos dice que tenemos que ajustar el ángulo. Entonces, generalmente cuando uno aplica el teorema del seno, a veces, y eso es lo que pasa cuando ocurre lo que se llama el caso ambiguo, el ángulo que estamos considerando puede que sirva el suplementario y no él, como ocurre en este caso. Note, a ver, esto queda bastante más claro si uno hace lo siguiente. Note, ¿cuánto vale el seno de beta? Mira, el seno de beta, de acá, mira, el seno de B, estoy terminando con esto, es 8 partido por raíz de 57 por el seno de 60. ¿Correcto? Pero ese número es mayor que 1. Entonces beta debe ser un ángulo cuyo seno es mayor que el seno de 60. Sí. Entonces el que nos va a servir es el que aparece ahí. ¿Ok? Entonces este es este es el ángulo que ese ángulo está entre 60 y 120. Entonces cuidado, ojo, este no sirve. Así que aquí nos vamos a la segura siempre, conociendo dos ángulos, conocemos el tercero mediante ese truco. Bueno, dejemos este video hasta aquí. Dejemos este video hasta acá. El segundo en el segundo video, con el tercer video completemos lo que falta.